Hola, ¿cómo están? Hoy en esta serie de tutoriales vamos a tratar el tema de los distintos tipos societarios y cómo hacer la elección y la registración de cada uno de ellos. Pensamos que es un tema muy importante después de todos los temas que venimos conversando y subiendo a nuestras redes y página, dado que son las mismas barreras con las que nos encontramos nosotros mismos al llegar a Bélgica e intentar iniciar algún proyecto productivo, algún proyecto de emprendedurismo. Así que vamos a compartir directamente la pantalla y comenzar con el tema. Aquí tenemos el cuadro donde están todos los tipos societarios que existen y de los cuales podemos elegir. Pero antes, unos datos importantes a tener en cuenta es que en Bélgica Bélgica se encuentra en el puesto 45 de los 190 países que conforman el ranking Doing Business. Este ranking clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para promover y hacer negocios, siendo además la economía belga la número 25 por volumen de Producto Bruto Interno. Actualmente, la economía de Bélgica está orientada hacia el sector de servicios, ostentando una economía más dinámica en la parte flamenca y una economía más ruralizada en la parte valona. Y vamos con los distintos tipos. La sociedad de responsabilidad limitada, o SRL, es la empresa de referencia para las pequeñas y medianas empresas. Viene a suplantar hace no muchos años a la STRL. Esta empresa, este tipo, puede estar formado por uno o varios socios y no existe un requisito de capital mínimo, pero debe ser suficiente para la actividad prevista. Es decir, que no podría conformar una sociedad para explotar oro con un aporte de capital de 500 euros, para mencionar un ejemplo extremo. La SRL tiene su propia personalidad jurídica. Por lo tanto, los accionistas solo responden por el importe de sus aportaciones. Es decir, que tiene que ser un capital consistente con la actividad que se va a llevar adelante y la responsabilidad de los accionistas se reduce a cuánto ha aportado a esa sociedad. Pasemos a la sociedad anónima, que es una forma de sociedad elegida principalmente por las grandes empresas. No es un requisito sine qua non, pero generalmente esto sucede así. Son necesarias por lo menos dos miembros para establecer esta estructura empresarial. Los accionistas deben proveer un capital mínimo, ahora sí, de 61.500 euros y contribuyen al capital de la empresa a cambio de acciones y debe aportar por lo menos el 20% antes del registro de la empresa. Esta forma de sociedad debe constituirse obligatoriamente mediante un acta notarial, mediante acta de escribano. La que sigue es la sociedad cooperativa, que es una forma jurídica en la que los socios persiguen un objetivo común y van a formar parte de la empresa para conseguir ese objetivo común. Por ello, se requiere un mínimo de 3 fundadores. El objetivo principal, 3 fundadores, pensemos que es muy bueno, por eso el ranking tan elevado de Bélgica en este ranking Doing Business, muy por sobre arriba de Luxemburgo, por ejemplo, que nos parecería que fuera un país que promueve los negocios, sin embargo está número 72. Así que generalmente para fundar una cooperativa que tiene muchos beneficios se necesitan de entre 12 y 16 socios fundadores. Aquí solamente 3. El objetivo principal de este tipo de empresa es satisfacer las necesidades comunes de los accionistas, pero también desarrollar sus actividades económicas o sociales y este objetivo cooperativo debe estar definido en los estatutos de la empresa. No se requiere un capital mínimo para crear una sociedad cooperativa, pero cada fundador debe hacer una aportación.
la responsabilidad de los accionistas se limita a esa aportación. La sociedad colectiva, que es la siguiente, se celebra entre dos socios que responden de forma indefinida y solidaria a los actos de la sociedad. Todas las decisiones deben tomarse por unanimidad, a menos que el acuerdo especifique, esto pasa en raras ocasiones, que las decisiones se toman por mayoría. Porque este tipo de sociedad es útil para emprendimientos pequeños y familiares en los que las decisiones sean muy personales, en las que deba existir flexibilidad en la gestión, en la que la responsabilidad sea compartida y en donde el control y la participación sea directa de los socios. En la siguiente, la sociedad en comandita, también está permitido componerla de uno o varios socios que responden indefinidamente y de forma solidaria, es decir, por la acción de cualquier socio responden todos los socios y patrimonialmente lo mismo, que se denominan socios colectivos, y de uno o varios socios que se limitan a aportar capital o especie, cosas, que se denominan socios comanditarios. Los socios colectivos son responsables de la gestión y todas las decisiones deben tomarse por unanimidad en defensa de las acciones de la sociedad, a menos que el acta nuevamente constitutiva especifique que las decisiones se toman por mayoría, cuestión que rara vez se produce. Y por último tenemos la sociedad simple, que es una sociedad que no tiene personalidad jurídica. Se necesitan al menos dos socios. Los socios acuerdan poner en común sus aportaciones con el objetivo de compartir un beneficio patrimonial, por lo que en la práctica se utiliza a menudo como instrumento de gestión de activos y planificación patrimonial. No necesita constituirse mediante acta notarial, ni requiere un capital mínimo, y los socios pueden hacer aportaciones en efectivo, en especie, o aportaciones técnicas o intelectuales. Su característica saliente es que la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria nuevamente. Esto traducido es que cualquier problema en la actividad de la sociedad, los socios van a responder en un todo, es decir, personal y patrimonial, o más específicamente, civil, penal, comercial y patrimonial y financieramente. Muy bien, vistas las características y cuáles son las sociedades, pasemos a ver la próxima, uy, se me pasó, que es, a ver si puedo volver para atrás. Bueno, aquí estamos. La constitución de una sociedad mercantil. Cualquiera de esos tipos que elijamos, y por la razón que lo elijamos, debemos constituirla, registrarla, declararla. Muy bien. Los trámites para la constitución de una sociedad se pueden desglosar en tres diferentes etapas. Establecer el acto constitutivo, presentar el acto constitutivo y registrarlo. Vamos al primero, establecer el acta de constitución. La primera formalidad será redactar por escrito el acta de constitución de la empresa. ¿De qué se trata el acta? Se trata de los estatutos de la empresa en los que se recogen todas las características, el nombre, domicilio social, el objeto, el capital, etc. Y además, cómo va a funcionar, su funcionamiento. El acta de constitución mínimamente debe incluir la siguiente información: nombre de la empresa, su forma jurídica, el domicilio social, el objeto, la duración de la empresa, quiénes serán los representantes, la cuantía del capital y los valores, digamos así, holísticos de la empresa. ¿Cuál va a ser su espíritu empresarial? En cuanto a los documentos necesarios para redactar el acta de constitución, es imprescindible un plan financiero. El famoso plan de negocios que justifica la cantidad de capital aportado versus
los costos y los gastos y además ofrezca una estimación de los ingresos previstos. Según el tipo de empresa que elijamos, este documento puede adoptar la forma de un documento notarial, la escritura pública, o una escritura privada por parte de los socios. Si se elige la forma jurídica SRL, sociedad anónima o sociedad cooperativa, se debe acudir obligatoriamente a un notario para redactar la escritura de constitución. Sin embargo, si se opta por las otras, basta con una escritura privada acordada y firmada por los socios, por supuesto. Luego viene la etapa de la presentación del acto constitutivo. Una vez redactada el acta de constitución que mencionábamos, se debe presentar el acta de constitución en el registro del Tribunal de Comercio donde tenga la sede la sociedad. En el caso de las sociedades anónimas, las SRL y las sociedades cooperativas, el depósito lo va a realizar el escribano, el notario. Y la escritura se inscribe en el registro de personas jurídicas. El notario puede realizar los trámites de la presentación del acta constitutiva por vía electrónica, lo que aceleraría el proceso y en caso de las escrituras privadas, los socios son los responsables de efectuar este depósito. Una vez presentado el acta de constitución, el secretario judicial, GFIR, ingresa los datos de identificación de la empresa en el Banco Carrefour de Empresas. El mismo secretario judicial publica el acta de constitución en el Moniteur Belge, que es el boletín oficial de Bélgica, para luego registrar ahora el acto constitutivo o la tercera etapa. El acto constitutivo de una empresa debe registrarse obligatoriamente en una de las oficinas de registro del Departamento de Finanzas, que es dentro de la Administración del Catastro, Registro y de la Propiedad y de los Dominios belgas. Cuando se trata de una escritura notarial, el registro debe ser realizado por el notario en un plazo de 15 días, cuestión que nos beneficia porque esto hace expeditivo el trámite, que si no tardaría a veces meses, como es el caso de la actividad privada, donde los socios de la empresa también deben registrarla y tienen hasta un plazo de 4 meses. Es un poco más engorroso, no para el que ya está habituado a hacerlo, pero sí para el que comienza y lo hace por primera vez. En el caso de 4 meses, deben abonar en todos estos casos los derechos del registro, ya sea a través del escribano o a través de los socios en forma directa. Pero con esto, con estas 3 fases, tenemos constituida la sociedad. Pero no podemos empezar a operar. Todavía estamos a unos pasos que debemos formalizar. Por ejemplo, nos queda la apertura de una cuenta bancaria. A la hora de constituir una sociedad, debemos abrir una cuenta corriente en un banco u otra institución financiera, preferiblemente una cuenta bancaria profesional a nombre de la sociedad. Debemos incluir el número de la compañía, el número de cuenta, en todos los documentos comerciales, en las cartas, en las facturas, en los remitos, recibos, etc. Junto al número de la empresa, el nombre de la empresa y el nombre de la institución financiera que avala esa cuenta. Existen diversos bancos, tanto en Bélgica como extranjeros, que operan en Bélgica debido principalmente a la cantidad de expatriados que residen en el país. Bien, ya tenemos la cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Inscribir la sociedad. Esto se hace en la ventanilla única o guichet d'entreprise. Pueden reírse de mi pronunciación en francés porque es de terror. Esta ventanilla única es el punto de contacto central para todos los trámites administrativos relacionados con la puesta en marcha de la sociedad. En la actualidad, 8 organizaciones están acreditadas como guichet d'entreprise y existe libertad para elegir cualquiera de ellas. Las enumero, son Acerta, Eunomia, Formalis, Liantis, Partena, Securex, UCM y Sirius.
El costo de la inscripción en el Bank Carrefour de Enterprise es de 95 euros, incluida una unidad de establecimiento, más 95 euros por cada unidad de establecimiento adicional, filial, lo que sea. ¿Pensaban que aquí ya estábamos? Todavía no. Ahora tenemos que dar el alta en el IVA. Si la sociedad suministra bienes o servicios contemplados en el código del IVA o COD de la TVA, la forma independiente y regular y no se encuentra exenta por ninguna de las aclaraciones de ley, entonces está sujeta al impuesto al valor agregado. Las empresas cuyo volumen de negocio anual no supere los 2,5 millones de euros sin IVA netos, pueden presentar una declaración trimestral con algunas excepciones para el suministro de productos energéticos, equipos de telefonía móvil, ordenadores y accesorios y componentes, vehículos de motor sujetos a normativas de matriculación, pero no nos vamos a enfocar por ahora en estos detalles. Sí voy a resaltar que la aplicación del régimen normal del IVA conlleva una serie de obligaciones fiscales. Y para reducir estas obligaciones, las pequeñas empresas pueden optar por determinados regímenes especiales conocidos como régimen de la franchise de la tax, que es en función del volumen de negocios anual y los sectores en los que operan. Se puede simplificar bastante esa registración tributaria. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta son que todas las sociedades que operan en Bélgica deben tener o llevar una contabilidad, cuyas obligaciones podrán variar en función del número de empleados y el volumen de los negocios. Pero además existen diversos seguros obligatorios que dependerán del sector en el que la sociedad ejerza su actividad, tales como un seguro contra incendios o catástrofes naturales, un seguro contra riesgos de accidentes de trabajo para el personal, etc. Que recomiendo conocer pormenorizadamente antes de empezar el giro empresario o a operar con nuestro emprendimiento. Adicionalmente, en el caso de contratación de personal dentro de la sociedad, habrá que realizar una serie de trámites administrativos obligados por la legislación social y fiscal y además, para terminar, existen distintas posibilidades en cuanto a financiación y ayuda para la implementación de sociedades en Bélgica que dependerá de la región en la que se sitúe la sociedad. Puede ser Bruselas, la región valona o la región flamenca. Además de la posibilidad de optar a diversas ayudas financieras provenientes de la Unión Europea, como son el programa COSME y el programa Horizonte 2020. Muy bien. Así terminamos nuestra entrega del día de hoy. Como siempre, agradeciendo a la Cámara de Comercio Argentina en el Benelux por darme esta oportunidad y esperando que esto sea de utilidad para todos los habla hispana que se encuentran con estas barreras de lenguaje, sobre todo, y de leyes, sobre todo para empezar un emprendimiento en este hermoso país. Así que yo les agradezco y les mando un extenso saludo a todos, esperando que inicien una muy buena semana.